Cuando hablamos de eficiencia energética, hablamos en general de cuidar mejor los recursos, hacer un uso más responsable y eficiente. O sea, se trata de administrar bien el agua, el combustible o la electricidad que consumimos. Ya no se discute que si seguimos malgastando la energía, las consecuencias para el medio ambiente van a ser catastróficas e irreparables. Pero cuidado, se trata de disminuir el consumo, no de disminuir la calidad de vida. Reducir el consumo implica cambiar hábitos y convertirnos en usuarios más eficientes. Todos los días la industria, el comercio, los medios de transporte y nosotros mismos, en nuestros hogares, consumimos mucha energía y a un ritmo más elevado de lo que el planeta puede asimilar. Por eso hay varias cosas que tenemos que hacer de manera urgente. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar la descarbonización de la economía e invertir en fuentes renovables. No olvidemos que si somos eficientes en el uso de la energía, nuestro bolsillo también va a estar agradecido. El tema no se puede aplazar más. Si no comenzamos a contribuir en serio a la sostenibilidad energética del planeta, llegará el día en el que ya será demasiado tarde. Bienvenidos a Ambiente y Medio y gracias por acompañarnos en esta sexta temporada de lo que dijimos durante todo el año pasado, que es el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Mañana se conmemora en el país y en el mundo el Día Internacional de la Mujer. Una frase hecha de que hemos avanzado en la igualdad de derechos y en otros derechos como mujeres. Ya diríamos que eso no es nuevo. Lo que sí es todo lo que falta aún para tener una igualdad de derechos con respecto a los hombres, de derechos y de políticas relacionadas al feminismo. Hoy en este espacio vamos a hablar del ecofeminismo, algo de lo que se habla poco o nada. Generalmente no hay tantos referentes en el mundo y por eso convocamos vía Zoom a Alicia Puleo. Ella es filósofa y escritora y dirige ahora la colección feminista de la editorial Cátedra. Gracias, Alicia. Vamos a aclarar que está en España en este momento. Muchas gracias, Alicia, por haber aceptado esta convocatoria. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Decíamos que no se conoce mucho del ecofeminismo. Empezaría por preguntarle a usted cómo definimos el ecofeminismo y cuáles serían estos puntos en común entre la ecología y el feminismo. Yo diría que el ecofeminismo es una teoría filosófica, por un lado. Por otro lado, también es un movimiento. Es un movimiento que en estos momentos está siendo emergente. Como teoría también. No es una teoría que haya surgido hoy, pero sí que dentro de las corrientes del feminismo está tomando mucho impulso y se puede decir que es una innovación dentro del feminismo, ¿no? El encuentro entre feminismo y ecologismo se produjo tardíamente en los años 70 del siglo pasado, pero hoy en día cada vez más, probablemente por desgracia, debido a la emergencia climática que estamos viviendo, hay más interés por el ecofeminismo, ¿no? Es una corriente del feminismo que tiene puntos o que encuentra puntos en común con el ecologismo, pero también con el animalismo, ¿no? Es decir, con la defensa de los animales no humanos. Depende de las corrientes ecofeministas también, ¿no? El ecofeminismo es un pensamiento que establece una relación entre la opresión de las mujeres, la opresión histórica de las mujeres y el dominio sobre la naturaleza que nos ha traído hasta este presente que es tan problemático, ¿no? Que es un presente con una serie de catástrofes ambientales que nos están mostrando que vamos por un camino
equivocado, ¿no? Y por eso, Alicia, usted considera que la perspectiva de género es tan importante, porque haría como un paralelismo entre la opresión a la mujer y la opresión a la naturaleza. Bueno, la filosofía ecofeminista ha encontrado que en el pensamiento, en la historia del pensamiento en general, ha habido una identificación de mujer y naturaleza como algo que se puede dominar. Esto ya lo encontramos incluso en El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que no es una pensadora ecofeminista, ¿no? Entonces, ese punto en común sería el punto en común, digamos, más filosófico. Luego encontramos aspectos más empíricos, más de la práctica, como el hecho de que muchísimas mujeres se interesan por el medio ambiente, muchísimas mujeres están ahí en la base de los movimientos, no así en las cúspides en general. Muchísimas mujeres, casi yo diría que la casi totalidad, que no es la totalidad, pero el grueso de la defensa de los animales está constituido por mujeres voluntarias. Entonces hay ahí todo un interés de las mujeres que también el ecofeminismo tiene en cuenta. Y un aspecto que no es menor también es la cuestión de cómo está afectando la devastación ambiental a las mujeres campesinas, a las Claro. mujeres indígenas. Entonces, el ecofeminismo podríamos decir que es una propuesta de resiliencia solidaria, de sororidad con las mujeres más vulnerables y una conciencia ambiental del feminismo. Y a raíz de esto que está diciendo Alicia, quizás puede ser que la mujer pueda estar en un papel central en esto que se llama desarrollo sostenible, es decir, está a la base, por lo que usted dice, de las preocupaciones, y quizás a veces hasta se pone sobre los hombros los movimientos socioambientales en distintos puntos del mundo. ¿Usted cree que también tiene un papel central en el desarrollo sostenible? Bueno, yo creo que por un lado no debemos hacer, como ha dicho una filósofa ecofeminista australiana, no debemos hacer de la mujer el ángel del ecosistema, ¿no? Ya ha sido el ángel del hogar durante mucho tiempo, entonces ahora no se trataría de cargar con, además, el peso de las obligaciones, de las tareas del cuidado ambiental. Pero una cosa es cierta, y es que en esa división histórica que ha habido del trabajo, en la adscripción a determinados papeles, a determinados roles que se consideraron los roles femeninos, y el haber alejado a la mujer, a las mujeres, de los papeles de la conquista, del dominio, etcétera, han forjado una especie de cultura del cuidado que hoy en día necesitamos extender al resto de los animales, o sea, a los animales no humanos y a los ecosistemas. O sea que lo que han sido los valores del cuidado, que han sido feminizados, que han sido subordinados, considerados menores, frente a los grandes valores del dominio, la conquista, etc. Hoy en día estamos mirando, por ejemplo, con la pandemia nos estamos dando cuenta qué necesarios son los cuidados, ¿no? Entonces, esa revalorización de los cuidados entraría dentro de digamos, el lugar que podrían tener las mujeres en esa sociedad sostenible. Siempre y cuando, insisto, en que cuidado con el cuidado, porque que no insistamos solamente en el cuidado, sino como
como decía al principio, ¿no?, del programa, que se trata también de los derechos de igualdad de mujeres y hombres. Entonces, pienso que hay algunos ecofeminismos que insisten demasiado en el cuidado, casi únicamente, ¿no? No se trata de eso. Bueno, una última reflexión le pido, Alicia. Esta cuestión de la diferencia entre las mujeres y los hombres en este ecofeminismo, porque muchas veces se deja al hombre de lado y en realidad yo creo que es un error, ¿no es cierto? Es un error dejar al hombre en este tipo de movimientos. ¿Cuál es su opinión al respecto? El feminismo puede en momentos determinados preferir que los varones nos acompañen en momentos puntuales, que nos acompañen con su simpatía y con su apoyo, pero no necesariamente que formen parte de las reuniones, de todo lo que es la organización, o en fin, es que ahí depende de cómo se organice un movimiento, ¿no? Pero no tiene por qué ser necesariamente una organización en donde, por necesidad, como digo, entren en las reuniones cotidianas o en lo que se haga los varones. Los varones pueden apoyar y apoyan el ecofeminismo con el respeto de que el feminismo es un movimiento justamente del sujeto mujer, ¿no? Del sujeto mujeres. Alicia, muy amable por haber estado con nosotros en Ambiente y Medio, y un placer a la gran distancia, pero que bueno, que no hay océano que nos separa. Le agradezco muchísimo el haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Alicia, por esta conversación, y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. ¿Alguna vez se preguntaron qué es la energía? Quizás algunos están yendo por un camino el cual no estoy preparado para emprender, y se refiere más que nada a la energía espiritualmente hablando. Yo no quiero ir por ahí, sino más por el camino de la física, ponele. Y leyendo sobre energía encontré varias fuentes que decían que es aquello que hace funcionar otras cosas. Sí, elegí la más sencilla porque me gustó. ¿Vamos a lo nuestro? Para producir energía en las diferentes tecnologías, por ejemplo, se genera un impacto ambiental. Pueden ser gases de efecto invernadero o pueden ser alteraciones en los ecosistemas. Por eso es importante el uso racional y eficiente de la energía, porque disminuye la huella de carbono. Toda la producción de energía en centrales eléctricas o pozos petrolíferos y gasíferos tienen un alto impacto ambiental en los sitios en los que se ubican. También las represas hidroeléctricas generan un alto impacto en la región donde están. Incluso la transmisión y distribución de energía y gas natural requieren obras que modifican al ambiente. Entonces, lo importante es usar la energía de forma eficiente. ¿Cómo lo hago? Bueno, hay varias formas, pero vamos a arrancar por el punto cero. La adquisición o la compra de algún artefacto o electrodoméstico nuevo. Fíjense cuando vayan a comprar, cuando lo tengan que hacer, que hay una etiqueta que se llama etiqueta de eficiencia energética. Esta etiqueta nos permite saber de manera rápida y fácil cuál es el consumo de energía de todos esos artefactos electrodomésticos o gasodomésticos y cuál es su nivel de eficiencia energética. Se encuentra en forma de adhesivo, es como un sticker en todos estos aparatos, y tiene una barra de colores y de letras ordenadas alfabéticamente, en la que obviamente A es mayor eficiencia y así va bajando a medida que cambia el color. Verde mayor eficiencia, rojo menor eficiencia. Cuanta mayor eficiencia, menor consumo de energía con la misma prestación. Es decir, tengo dos equipos
con la misma prestación, al mismo nivel, tipo aire en 24, pero uno gasta menos energía que el otro. Así que a la hora de adquirir un nuevo artefacto electrodoméstico, gasodoméstico o lo que fuese que usa energía, tengan muy en cuenta esta etiqueta y hagan una compra inteligente. Después yo te voy a contar cosas que podés hacer en tu casa para ahorrar energía. Quédate ahí porque en el próximo bloque seguimos hablando de eficiencia energética, pero fundamentalmente de los nuevos hábitos que debemos ir incorporando para convertir esa aspiración en realidad. El Parque Nacional Calilegua está ubicado en el sudeste de la provincia de Jujuy. Tiene una superficie que supera las 76.000 hectáreas y representa nuestra mayor muestra conservada de la ecorregión de las Yungas. Su clima es subtropical serrano y su invierno es seco. El parque posee la característica y notable biodiversidad de los ambientes selváticos. Se han registrado en él, al menos hasta hoy, más de 120 especies de árboles, 120 de mamíferos y 350 de aves. Desde la perspectiva de la preservación de fauna silvestre, su rol es vital, ya que muchas de sus especies están en riesgo de extinción. Es el caso del huemul del norte, del yaguareté y del águila poma. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. BEA Group, desarrollando tu capital filosófico. Porque sabemos de ambiente y sostenibilidad, podemos ayudarte a producir y desarrollar tus actividades de manera sustentable. Greenco, servicios de asesoramiento ambiental. DEISA, con más de 200 plantas instaladas en Argentina y Latinoamérica, es la empresa líder en el diseño y fabricación de maquinarias y equipamientos para la recuperación, transformación y valorización de los residuos sólidos urbanos. DEISA, la mejor alternativa tecnológica en soluciones ambientales. Pese a que habían pasado apenas 25 años de Chernobyl, para la industria nuclear habían transcurrido siglos. Aquel accidente era parte del ocaso y el atraso soviético. En el capitalismo triunfante no podría ocurrir semejante aberración atómica. Un terremoto de escala 9 y su posterior tsunami con olas de 38 metros hicieron el 11 de marzo del 2011 el día en que la potencia tecnológica más grande del planeta se pareció a un país más del tercer mundo. De pronto oí retumbar la tierra, como el gruñido de una fiera. Fue un terremoto sumamente intenso. Fue como un inmenso martillazo.
El edificio entero empezó a tambalearse. Todo empezó a venirse abajo. Las luces se estrellaban por todas partes. Luego, la cosa fue a peor. En cuestión de un nanosegundo, todo el piso se quedó a oscuras. La información nos lleva nuevamente a Japón. Ustedes saben, los ojos del mundo están puestos en la isla. Y después del temblor, después del tsunami, ahora la preocupación es radiactiva. Tiene que ver con las centrales nucleares. Una serie de explosiones, la triple fusión del núcleo de 3 reactores y la fuga de material radiactivo convirtieron al mayor complejo atómico del mundo en la sede del segundo accidente más grave de la historia, tan grave como Chernobyl. El Japón futurista nadaba en la desesperación y el caos mientras se sucedía la catástrofe. Se contaron 20.000 muertos y un número aún desconocido de afectados. Dos años y medio después del desastre, un cable de Europa Press indicaba que cada día aparece una nueva víctima. La zona que otrora ocupara el símbolo de la avanzada tecnológica quedó para siempre cercada. 45.000 personas jamás podrán volver al espacio delimitado a 10 kilómetros alrededor de lo que era la central atómica. La fuga radiactiva fue impensada. Una grieta en la estructura llevó la contaminación al mar, que hasta entonces refrigeraba los reactores. Los niveles de yodo en las aguas del mar de Japón llegaron a ser 7,5 millones de veces más altos que lo permitido. Todavía los peces de Fukushima no se integran al mercado japonés. Hasta en San Francisco, del otro lado del Pacífico, se observaban 4 años después valores de radiación elevados. Pasada la conmoción, aparecieron las conclusiones. El violento terremoto no alcanzaba para explicar la magnitud del desastre. La seguridad y la prevención habían fallado. Cuando los negocios pesan más que el bien público, la seguridad escasea, dijo un experto que analizó lo ocurrido en Fukushima. Quien había sido responsable de descontaminar Chernobyl tras la explosión de 1986, acusó al Organismo Internacional de Energía Atómica de ser demasiado cercano a los intereses de la industria nuclear. Como Chernobyl 25 años antes, Fukushima despertó nuevamente la resistencia contra la energía nuclear, de parte de una sociedad mundial que no entiende el costo-beneficio medido en cientos de miles de muertes. Así, el desastre japonés obligó a desmantelar el plan nuclear en Alemania y España y dio en Italia el segundo plebiscito que en 3 décadas rechazó abrumadoramente el uso de la energía atómica. Fukushima condujo a pensar si semejantes costos justifican un modo de hacer energía caro y riesgoso. Los fanáticos, con altas dosis de cinismo, insisten en que hay pocos accidentes nucleares. El Massachusetts Institute of Technology, insospechado de ser antinuclear, estimó que estadísticamente la tendencia es a un accidente grave cada 20 años. ¿Vale la pena? Bueno, volví. Y antes de que me lo pregunten, yo ya me lo pregunté. ¿Qué tanto afecta al planeta nuestro consumo eléctrico? La verdad es que bastante más de lo que creemos. En el mundo, la producción de electricidad es una de las actividades que mayor contamina. En parte por la gran cantidad de energía que se genera y por otra parte porque se suelen usar combustibles fósiles para generarla. En Argentina, el sector residencial consume más energía que el sector industrial, lo que vendría a representar un 8% de los gases de efecto invernadero. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestras casas para usar la energía de forma más eficiente? Vamos parte por parte. Por ejemplo, si decidimos usar el aire acondicionado para calefaccionar nuestro hogar, verificar que la temperatura no esté muy alta. Pensá que cada grado que le aumentás representa un 7% más de gasto energético. Si decidís enfriar tu casa con el aire acondicionado, procura
que la temperatura no baje de los 24 grados, ya que cualquier temperatura menor a 24, el aire está consumiendo mucha más energía. Podés regular la temperatura del agua caliente, por ejemplo, regulando la llama del calefón a gas. No vaya a ser que la calientes demasiado y la tengas que mezclar con agua fría. Entonces estarías desperdiciando gas y además agua. Además, regulando la llama, vas a prolongar la vida útil de tu artefacto. Cuando cambies de ambiente en tu casa, acordate de apagar la lucecita. Así no queda prendida y no estás gastando energía al pepe. Lo mismo con los electrodomésticos, sea la tele o puede ser la computadora. Desenchufalas, porque muchas veces siguen gastando energía. Y por último, tengan hábitos a la luz del día. Los trasnochadores suelen gastar mucha más energía porque necesitan de la luz eléctrica. Entonces, no a los hábitos nocturnos y aprovechar la luz del día. No te muevas de ahí porque en el próximo bloque vamos a conversar sobre el impacto social y ambiental que podría generar la venta y privatización de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco en la costa ribereña de la ciudad de Buenos Aires. Ya está online la plataforma periodistasambientales.org, así que los invito a todos para que ingresen en esa plataforma, miren, recorran, naveguen y se inscriban. Sean miembros de periodistasambientales.org. Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. AGIP lanza una moratoria de inmobiliario, ABL y patentes para deudas entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite al plan de facilidades y regulariza tu deuda con hasta un 100% de quita de intereses. Conoce más en agip.gov.ar. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. No voy a meterme en la polémica del team invierno versus team verano porque por lo menos yo la paso bien y mal en los dos. Aunque si te la tengo que blanquear, creo que prefiero un poquito más el invierno porque soy bastante caluroso, así que te imaginarás que a medida que va entrando diciembre y las temperaturas van aumentando día a día, la preocupación también. Que quién tiene pileta, que mi cuarto no tiene aire acondicionado, el aire siempre en 24. Bueno, el verano y con él el calor, que sabemos que es un tema, pero no es un tema que repercute igual en todos los lugares o en todos los ecosistemas. Se imaginarán, por citar un ejemplo, que ante igual temperatura, un bosque y una ciudad no responden de la misma manera. Un bosque que cuenta con plantas y árboles que promueven la circulación y la recirculación del aire, generan oxígeno y hacen de ese ambiente un lugar más fresco comparado, por ejemplo, con las grandes ciudades del mundo, donde por un lado tenemos una escasez de ese verde que podemos encontrar en un bosque y por el otro lado tenemos la presencia de cemento, de concreto, de paredes, lo macizo, que funcionan como retenedores de calor. Por citar otro ejemplo, un estudio de la mismísima NASA dice que en los meses de verano en la ciudad de Nueva York las temperaturas
suben en promedio 4 grados más que en sus alrededores, por ser zonas que están menos edificadas y que cuentan con más espacios verdes. Este concepto que estoy deslizando, este fenómeno, tiene nombre y apellido. Islas de calor, ciudades que funcionan como islas de calor. No estoy hablando, lamento decepcionarte, ni de Hawái ni de ninguna playa paradisíaca. El efecto de las islas de calor es un concepto urbano, desde ya, y que nos indica que en las ciudades hay una mayor temperatura que en sus alrededores, o mismo que hay una mayor temperatura de la que debería haber. No es un concepto nuevo, sino que ya en la década del 60 se empezaba a hablar de las islas de calor, pero claro, el efecto se está volviendo cada vez más intenso debido a la crisis climática. Y lo que es peor, que las mayores temperaturas en las ciudades contribuyen a su vez con la crisis climática. ¿Por qué las ciudades son más calientes? Podemos separarlo en dos grupos. El primer grupo, la falta de espacios verdes. La vegetación cumple un papel crucial debido a la evapotranspiración. La evaporación transporta el calor desde las zonas más cercanas al suelo hacia arriba, además de que las plantas transpiran y refrescan el ambiente. Esto, ante la falta de vegetación, claramente no sucede y hace que el calor quede atrapado en las ciudades. Además de todo esto, le sumamos la falta de tierra como suelo. La tierra en condiciones normales absorbe la lluvia que es evaporada por los rayos del sol en días calientes y liberada a la atmósfera refrescando el ambiente. Lógicamente esto tampoco sucede porque en las ciudades prácticamente cada metro cuadrado que podemos encontrar está pavimentado. El otro grupo, aunque te parezca extraño, es el color. Porque a los edificios y al concreto le sumamos materiales oscuros como el asfalto o los techos de las casas, que por supuesto retienen el calor. Volviendo al ejemplo del principio de Nueva York, se está llevando a cabo un proyecto urbano que se llama Cool Roof Initiative, iniciativa de los techos frescos. Es decir, empezar a pintar de colores blancos o claros los techos de las casas para atenuar un poco la temperatura. O mismo empezar a conformar a los techos con plantas verdes que transpiran. En Los Ángeles, por citar otro ejemplo, una ciudad donde hace muchísimo calor, se está llevando a cabo una iniciativa que es pintar las calles y las paredes de blanco. Es decir, empezar a decorar y a conformar las ciudades con materiales más reflectivos. A todo esto le sumamos autos, colectivos, la industria fabril y otras tantas actividades urbanas que generan calor y que a su vez contribuyen a la crisis climática, que ya sabemos que a su vez hace que las ciudades se conviertan en islas de calor. Otro factor preponderante es el de una tendencia que hace décadas viene en aumento, que es el de poner adentro de los edificios aparatos que consumen energía. Impresoras, heladeras, computadoras, que a su vez requieren a veces sistemas de enfriamiento que consumen más energía. Y, por supuesto, ni que hablar de los aires acondicionados. Un estudio del Massachusetts Institute of Technology del año 2018 decía que, debido a la ola de calor que sufrió Florida, Estados Unidos, en ese año, hubo un gasto extra anual de $400 millones. Además de eso, le podemos sumar que el estudio dice que las ciudades crean sus propias nubes. El calor que es liberado gradualmente por los edificios afecta la turbulencia del aire y transporta humedad, haciendo que la cobertura de nubes sea un 10% mayor en las ciudades que en sus alrededores. Como siempre, Ambiente y Medio nos tiene acostumbrados a escuchar distintas voces y esta vez no va a ser la excepción. Por eso, Leonardo Fernández de la Universidad Nacional de General Sarmiento nos cuenta con otras palabras de qué hablamos cuando hablamos de islas de calor. Bueno, en las grandes ciudades podemos verificar que hay aumentos de las temperaturas. Un fenómeno que lo podemos contrastar con el resto de las áreas rurales
y naturales. Y se debe a varios factores que un poco se explican por el grado de concentración de edificios y actividades en una pequeña porción del territorio. Entre los factores que inciden en la isla de calor podemos identificar lo que se llama como el efecto albedo, que de alguna manera expresa el grado de absorción que tienen los materiales de una ciudad, donde juegan factores como la textura y sobre todo el color de esos materiales. Los materiales más claros tienen menos absorción, más reflectancia que materiales oscuros. Esto, por ejemplo, se verifica en las calles de las ciudades. Por ejemplo, el asfalto de color más oscuro, de materiales como el macadán, tienen mayor absorción y por tanto inciden en el aumento de las temperaturas que, por ejemplo, un pavimento de concreto que es de color más claro. Como siempre, y esta vez tampoco es la excepción, los problemas medioambientales están directamente relacionados con la salud. En un informe del año 2018, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el aumento de las temperaturas influye directamente en muertes relacionadas con problemas cardiovasculares o respiratorios. En la ola de calor que sufrió Europa en el verano del 2003 murieron más de 70.000 personas y además le sumamos que la falta de movimiento en el aire hace que los contaminantes no se disipen y se asienten, afectando a más de 300 millones de personas. Bueno, muy bien, presentado el problema, ¿y ahora qué? ¿Cómo se hace para que las ciudades sean un poco más frescas? Bueno, por un lado tenemos iniciativas como la de Estados Unidos que buscan empezar a conformar las ciudades con otros colores, menos retenedores del calor y más reflectivos. Por el otro lado, resulta fundamental hablar de espacios verdes, de proteger los espacios verdes que tenemos y de aumentarlos, algo que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires no estaría ocurriendo. Así que la próxima vez que te preguntes por qué en Buenos Aires hace tanto calor, mira este informe. Ha finalizado la audiencia pública más masiva y convocante en la historia de nuestra ciudad. Más de 7.000 ciudadanos nos inscribimos preocupados ante la posibilidad de que se construyan edificios privados sobre la costa del río. El rechazo de la ciudadanía fue contundente. El 98% de los expositores solicitamos el archivo del proyecto y proponemos recuperar, luego de 30 años de concesiones privadas, el 100% de estas tierras con un gran parque público. Con fundamentos jurídicos, urbanísticos, ambientales, de equidad social y de identidad urbana, reclamamos proteger y compartir los bienes comunes y que nadie se apropie de ellos. Señores legisladores, una vez más y ahora de manera urgente, llamamos a la reflexión y luego de esta significativa movilización ciudadana solicitamos el archivo del proyecto. Confiamos en que el bien común prevalezca, escuchen a la ciudadanía y podamos recuperar la totalidad de estas tierras para el disfrute de todos. Seguimos en Ambiente y Medio y ahora estoy en Costa Salguero. ¿Por qué en Costa Salguero? Porque en octubre del año pasado, del 2020, la legislatura porteña aprobó en una primera lectura, en lo que se denomina una primera instancia, un proyecto enviado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para construir en este predio, en estas 32 hectáreas, un barrio de lujo, o podríamos decir un barrio con departamentos de lujo, locales gastronómicos y hasta un helipuerto. Esto provocó en la mayoría de los ciudadanos de Buenos Aires un rechazo, un no rotundo a este proyecto. Una de esas personas es Bárbara Rosen, con quien estoy acá en este lugar. Ahora, Bárbara, gracias por acompañarnos. Nos saludamos. ¿Cómo nos saludamos? ¿Cómo se saluda? ¿Quién es Bárbara? Bárbara es arquitecta y además es responsable del área de espacio público y urbanismo de la Defensoría de la Ciudad, del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Igual lo vamos a poner en el graph, no te preocupes. Bárbara fue una de las personas que le dijo en esa audiencia pública un no a este proyecto enviado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la primera pregunta que te haría Bárbara significa
¿Por qué no a este proyecto? ¿Cuál es el argumento que ustedes ponen sobre la mesa para decir no a este proyecto? Bueno, argumentos hay muchísimos. Está buena que la anotase acá porque una imagen vale más que 1000 palabras y este es nuestro mejor paisaje natural de la ciudad de Buenos Aires. Esto hay que destacarlo porque la verdad que Buenos Aires es una ciudad ribereña que no tiene relación con su río. Y justamente en estas 32 hectáreas que estamos caminando, que son tierras públicas de dominio público, el proyecto lo que propone es, en el 35% de estas tierras, venderlas para hacer usos privados en estas tierras públicas. Los argumentos son muchos, uno de ellos son los argumentos jurídicos, porque esto ya se debatió en el 96, cuando se aprueba la Constitución de la ciudad, que la costa tiene que ser pública y de libre acceso y circulación, porque es nuestro paisaje natural. A diferencia del resto de la ciudad, que es paisaje artificial y urbano, y vos lo podés modificar, el paisaje natural no se modifica, con lo cual es el paisaje democrático al que todos tenemos derecho, tiene que ver con nuestra identidad, y el reclamo que se está haciendo es de poder restablecer una relación entre la ciudad y el río que hace 30 años que está interrumpida con edificios que en realidad no convocan, no generan construcción ciudadana. Lo que queremos es tener un gran parque público frente al río. Ahora, Bárbara, vos podés hablar como arquitecta y aparte que sos responsable de un lugar como es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, pero ¿por qué ese no rotundo de los ciudadanos, de las personas de a pie? Bueno, en realidad ocurren muchas cosas porque creo que la pandemia tuvo mucho que ver en tomar conciencia de la necesidad que tenemos de incrementar los espacios verdes. Si no, cuando uno habla como de la importancia de la cuestión ecológica, si no se tocan los temas en profundidad, es paisajismo, es poner plantas. Uno tiene que realmente profundizar en las cuestiones ambientales en la construcción de la ciudad. No puede ser un discurso de campaña hablar de una ciudad verde y sustentable. Hay una necesidad de tener una vida más saludable y eso lo vivieron en carne propia todos los ciudadanos por el encierro de la pandemia. Claro. Es más, para tener salud tenemos que tener salud ambiental y para tener salud ambiental necesitamos construir con una mirada integral urbano-ambiental, pero no pensar solamente en Costa Salguero. Esto es como el lugar de la resistencia, es la punta de lanza, porque justamente al vencerse las concesiones nos dan la oportunidad de recuperarlas. Pero lo que hay que pensar es toda la costa de manera integral. Y hablando a propósito de esto, cuando uno proyecta, ustedes como arquitectos, ¿no? Porque ya, bueno, nos diste las razones por el cual no, por el no rotundo, no solo de los especialistas como ustedes, como el colectivo de arquitectos, sino también del ciudadano, ¿no? De la necesidad del espacio verde, de poder tener algún lugar, de poder, aunque sea, contemplar el río. Como urbanista, es un derecho. Son derechos que están consagrados en la Constitución y que también están en el plan urbano ambiental. Acá la pregunta es, ¿cuál es la gestión sobre el territorio que se está planteando el gobierno de la ciudad? Porque es que están privatizando todas las tierras públicas y al ser la costa del río de alguna manera tocó la identidad, somos rioplatenses. También acá es donde se pueden vender más caros los departamentos, digamos, contemplar el río que no sea para pocos. Por supuesto, pero la intención es pensar de manera integral la gestión del territorio. Nosotros no podemos seguir pensando, o sea, ya el plan urbano ambiental fijó, es una ley del 2008, ciertos lineamientos y valores sobre cómo tiene que crecer la ciudad, que están consensuados, que fueron votados. Por ejemplo, respecto a la costa del río, es muy claro que tiene que ser pública, que cuando se vencieran estas concesiones se tenían que recuperar. Son tierras públicas y lo que queremos es que tengan usos públicos. La discusión no es programática, sino sobre la titularidad de la tierra. Porque lo que plantean es, bueno, pero nosotros hoy este lugar es cierto, no tiene mucha accesibilidad. Bueno, sí la tiene porque lo que estamos viendo es que la gente puede acceder de manera libre, gratuita y poder, aunque sea, estar en este pedacito. Lo que nosotros queremos es que esto empiece a equilibrar un poco la injusticia urbana que hay en la ciudad. Un gran parque, pero esto habría que demolerlo y construir un gran parque como una extensión del Parque 3 de Febrero y con vista al río. Eso es lo que nos merecemos. La última, porque fuiste muy clara con respecto a todo lo que ustedes proponen para hacer acá y lo que, bueno, este no rotundo. La última es
¿Qué pasa con los legisladores ante esta audiencia pública donde realmente se vio que la ciudadanía no quiere el proyecto que envía la ciudad? ¿Vos crees que de alguna manera ellos van a tomar conciencia y van a repensar esta situación? ¿Cuál es tu mirada? Han planteado cuando aprobaron la primera lectura que iban a escuchar a la ciudadanía. El reclamo fue contundente, el reclamo es legítimo, la sociedad lo que está haciendo es reclamando y recordando los derechos que ya tiene. Estamos insistiendo sobre derechos que tenemos, que es el derecho a nuestro paisaje natural. Esto no es un predio en la ciudad, esto es la costa de Buenos Aires. No es un terreno que esté librado al mercado. Es costa pública, es de todos y lo que aspiramos es que el proyecto pase a archivo y en cambio que los legisladores propongan, cosa que debiera hacerse cuando uno piensa en proyectos de esta escala, una evaluación ambiental estratégica, que eso es un instrumento que está en la ley 123 de impacto ambiental y que también está la definición en el código urbanístico, pero que nadie la implementa. Y es que vos pensás en una dimensión territorial, distintos escenarios posibles, cuáles son los impactos negativos, cómo habría que mitigar los efectos negativos, tiene participación transdisciplinaria, es participativo. Abrir un debate de cómo vamos a gestionar la costa del río, pensar distintos escenarios y después de que se hizo ese debate, ver qué proyectos se presentan en la legislatura, que en este caso, insistimos, queremos recuperar las tierras públicas para el dominio público. Clarísimo, Barba, te agradecemos. Muchísimas gracias a vos. Nosotros acá ya no sabemos cómo nos saludamos, no. si nos saludamos así o con la mano, pero siempre con barbijo, ¿no es cierto? Muchísimas gracias a vos. No, por favor. Hasta luego. Y nosotros lo que queremos decir desde acá es que mientras esto está parado y frenado por una medida cautelar, darle tiempo a los legisladores que repiensen a ver qué es lo que se puede hacer en este lugar, así como dijo nuestra entrevistada Bárbara Rosen. Nosotros ahora seguimos con Tomás, que seguro tiene algo para recomendar muy interesante. No, bueno, no seré un mono, pero me encantan los monos. Y también me hubiese encantado conocer a Jane Goodall. Como no lo pude hacer en persona, me vi el documental Jane, el cual nos permite conocer el lado más íntimo de esta primatóloga, nos permite ver sus primeros viajes a África y, por supuesto, el desarrollo de un método de estudio de los animales revolucionario. En este documental podemos ver cómo se refuerza la idea de la importancia de la cercanía y la intimidad que hay que tener en cierto punto con las especies que uno estudia. Podemos ver cómo Jane se toma al estudio de estos animales de una forma muy personalizada. Podemos ver cómo se acerca hacia ellos, los va conociendo de una forma más allá del simple hecho de observarlos biológicamente. Se involucra con estos animales. No solamente vamos a conocer su historia vinculada a sus estudios, sino también a su vida personal, a sus sacrificios, a sus momentos de amor, de desencuentros también. Y me gustaría hacer un pequeño paréntesis y remarcar la importancia de todos los editores y montajistas, porque en este documental de 1 hora y media fue exprimido, fue sacado todo el néctar, lo principal de lo principal de 100 horas de grabación. Así que, por favor, un aplausito nada más para todos ellos. También, algo importante que remarca este documental es la trascendencia que tuvieron todos estos estudios y estos métodos realizados por Jane. Así que ya saben, para conocer más a Jane Goodall, miren su documental Jane. Y cómo me bajo, ¿no? Bueno, antes de que me olvide y antes de bajarme, síganos en las redes sociales @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a mirar el programa entero en YouTube y no se olviden de suscribirse. Nos vemos la próxima. ¿No me ayudaste, Ala?